resplandece mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Vas conmigo en cada paso que doy, tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti cantaré. En tu gracia, Dios, seguro estaré, por ti cantaré. Tú me rodeas con yo soy libre en la luz de tu amor, Dios eterno. Tú lo eres todo, Señor, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti cantaré. En tu gracia, oh Dios, seguro estaré, por ti cantaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo canto y libre soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti cantaré. En tu gracia, oh Dios, seguro estaré, por ti cantaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo canto y libre soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz. Bueno, buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí después de haber estado viajando. Doy gracias a Dios por que Dios me concedió poder ir a Córdoba, estar allí con parte de la familia. Y también gracias a los hermanos que han estado grabando en mi lugar. Así que estuve escuchando un poco sus mensajes. Muy bueno. Y tomé un texto para hoy del anciano Raúl, o de lo que él comentó un poco, para poder traer un mensaje para todos los hermanos y para todos los que nos escuchan de distintos lugares. El tema va a ser manteniéndonos firmes en nuestra fe. Estos son días donde hay que mantenerse firmes, son días de prueba, son días de epidemia. 2 días atrás, cuando yo le hablé, lo que Dios mostraba era que varios hermanos habían dejado las espadas, habían tirado las espadas, y la espada es una figura de nuestra fe, la espada del Espíritu, que es también la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber que hay que esperar en Dios, confiar en Dios, y saber que llegará el momento que Dios terminará con esto o no, Él sabe, pero nosotros confiamos en Él. Así que es muy interesante
ver estos textos que dice capítulo 18 de San Lucas, versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces quiero hablar un poquitito sobre estos pasajes importantes y también uno más que sería el Salmo 34, 6, 7. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, versículo 6, y lo libró de todas sus angustias, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces habla de este pobre, clamó a Jehová y él lo oyó. Entonces quiero resaltar lo que vengo resaltando, que es muy importante el clamar a Dios de día y noche. Hay pasajes en la Biblia donde hablan, vamos a hablar de uno como Daniel, profeta, que él oraba 3 veces al día, doblando sus rodillas y mirando hacia Jerusalén, hacia el lugar del templo, porque así era en el Antiguo Testamento, el lugar que Dios había escogido para manifestarse. Entonces estos son días donde nosotros tenemos que tratar de clamar a Dios de día y de noche. Decía siempre mi esposa algo que yo lo recuerdo, que nosotros tenemos que tratar de obligar nuestra carne, porque en nuestra carne habita el pecado y nuestra carne es la que no quiere levantarse a orar, la que no quiere entregar ese tiempo en la presencia de Dios y se opone. Fíjese que muchas cosas se pueden hacer, si hay una invitación para comer, bueno, pero cuando hay una invitación para orar, ayunar y clamar a Dios, siempre encontramos obstáculos propios de nuestro cuerpo, de nuestra carnalidad, porque allí habita el pecado, porque ya ha sido juzgado la carne, y del polvo fue tomada y al polvo volverá, dice la palabra de Dios. Bueno, yo estaba pensando en estos días un poco en los héroes de la fe y pensaba realmente en Elías y Eliseo. ¿Y por qué los héroes de la fe? Bueno, los héroes de la fe, la Biblia nos habla ahí en Hebreo, en el capítulo 11, algo muy importante, donde dice Hebreo 11:3, ¿me entiende? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y entonces aparecen ahí lo que le llamamos todos los héroes de la fe, y aparece Abraham y aparecen muchos que están registrados ahí, que son un poco los que nos alientan y nos animan. Escuchaba a un pastor hace un tiempo atrás en un congreso decir, ellos son los que nos animan, ellos son los que nos dicen, sigan adelante, continúen, porque es verdad, nosotros lo hemos experimentado, nosotros lo hemos vivido. Así que es interesante todo esto. Pero encontramos también en Filipenses, en el capítulo 4, de si hay algo bueno, si hay algo digno, si hay algo de buen nombre, etcétera, etcétera, en esto pensad. Entonces muchas veces nosotros tenemos que estar pensando en esas cosas que por ahí dice, bueno, esto es bueno, esto es útil. Y
el pensar es un poco también entrar en lo que es razonar, es ver qué dice la palabra, qué dice la Biblia, qué nos dice la Escritura. Y estos días evangelizando, tratando de seguir cumpliendo con nuestra tarea de predicar el Evangelio, bueno, podía escuchar a una persona una serie de actitudes que él tiene, que él se sentía muy bien y se sentía con gozo. Además, había momentos que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y era por qué? Porque es una persona que es dadivosa. Pero es dadivosa porque le tocó pasar situaciones muy difíciles desde muy niño. Entonces la persona que pasa por esas situaciones y sufre y tiene hambruna y tiene necesidades, cuando sale de eso, cuando crece, cuando comienza a prosperar, bueno, es más sensible a la necesidad que muchas personas tienen. Aquel que siempre estuvo en la opulencia, en la abundancia por ahí, no tiene esa sensibilidad como aquel que realmente sufre. Y por eso me puse a pensar. Ahora, lo lindo de todo esto es que en el Nuevo Testamento encontramos allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, ¿estad alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Dice, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Entonces Santiago toma este pasaje un poco que tiene que ver luego al final, que lo vamos a leer con Elías, que habla acerca de orar por los enfermos, ungirle con aceite y la oración de fe. Por ahí en estos tiempos parece como que esto se ha acabado para algunos, para incluso algunas iglesias, las cuales yo respeto y digo, bueno, ellos viven como viven y no es que no crecen, porque trazan bien la palabra, pero hay áreas que se dejaron de aplicar en cuanto a la fe, en cuanto a lo que dice la Escritura. Y orar fervientemente, de día, de noche, buscar al Señor, encontrar esa dirección de Dios para hacer las cosas, lo vengo diciendo, no es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere, no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios, porque hay muchas enfermedades que son propias de la mala vida que viven las personas, hay enfermedades que, bueno, sí son diabólicas y que hay que reprender los demonios, hay que echar los espíritus inmundos. Hay distintos tipos de enfermedades que, bueno, el Señor sabe cuándo va a sanar y no va a sanar. Hay personas que cuando están enfermos deberían primeramente buscar a Dios, clamar a Dios, deberían buscar a un anciano de la iglesia, decir, hermano, ¿por qué no ora por mí? Deberían pensar en los pecados que uno comete, porque somos pecadores, pecados por omisión, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y pecados por comisión, que por ahí en un momento de ira no obra la justicia de Dios, y deberíamos pedir perdón y deberíamos hacer un autoexamen de nuestra vida para que justamente el Señor pueda tener misericordia y pueda sanarnos. El que sana es Dios, no es el hombre. Elías, hermanos, se destacaba por el agua y por el fuego. Bueno, era un ministerio, digamos, más bien público. Quien ha leído la historia de Elías, bueno, lo ve allí, incluso en algún momento cuando descendió fuego sobre el altar allí que prepararon, estaban los vales, estaban los que habían llevado al pueblo de Israel a la confusión, al error. Él, bueno, se burlaba de ellos. No voy a hablar toda la historia porque me lleva mucho tiempo, pero sí descendió fuego del cielo, consumió todo el holocausto allí
y entonces entendieron que Jehová era el Dios verdadero y que los demás, habiendo clamado desde muy temprano hasta el mediodía, Elías burlándose de ellos, no pudieron hacer nada. Y volvió el corazón del pueblo de Dios a servir al Señor y sacarlo de la idolatría. Algo así también vemos nosotros en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces veo esa relación entre el Antiguo Testamento y estos héroes de la fe y estos que han hecho cosas tremendas, como también en el Nuevo Testamento aparece en esto de que es muy importante predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, decía Timoteo, pero como la fe, como la predicación de la palabra hace que hay personas que se apartan, digamos, de la idolatría, de la hechicería, del ocultismo, de todas estas cosas que el diablo ha tratado de introducir en una forma increíble en la humanidad y que muchas veces a través de los videos, yo veía a un nieto mío por ahí preguntando cosas acerca de pedir un deseo, y la madre y el padre y nosotros nos miramos y decimos, ¿de dónde sacó esto? Y bueno, lo saca de los videos, así que inmediatamente hay que corregir ahí y hay que instruir. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, allí a Eliseo, tenemos la historia del general del ejército de los sirios. Tenemos allí una historia realmente tremenda de cómo Naamán era poderoso, era reconocido, porque había por medio de él habían logrado dar libertad allí a su rey, a su ejército. Vemos allí que dice, pero era leproso. Y la verdad que tuvo que escuchar a una pobre chica que fue capturada, privada de su padre, su madre, de su tierra, pero jovencita allí que en un momento dijo, si mi Señor supiera que en Israel hay un profeta que puede resolverle el problema. Así que esto fue una historia tremenda, porque esta jovencita que por ahí fue privada de tener algunos festejo, que por ahí se crió bajo toda esa hostilidad de la guerra, viendo muerte, viendo sangre, viendo cadáveres, bueno, pudo confiar en Dios y mantener su fe y decir, oh mi general, si fuera a Israel. Y allí fue él, Naamán, con todo su ejército, llevando allí riquezas. Se cree que lo que llevó Naamán allí en plata solamente eran $150,000 actualmente para darle al profeta. Se imagina, más el oro, más los vestidos y más todo eso que él llevaba. Entonces, vemos allí, hermano, como Eliseo, un hombre de Dios, simplemente le dijo que se vaya, que se tire 7 veces al Jordán y entonces será limpio. Y allí vemos que le costó esto porque él era un general que pensó que Eliseo podía ir y recibirlo con honores, pero el hombre de Dios es así, sabe que al que hay que adorar y hay que rendirle honores y cultos es al Dios de los cielos. Y entonces, bueno, vemos ahí que se fue medio enojado, pero sus siervos lo convencieron. Y por último, él se tiró 7 veces como debía ser en el Jordán. Él decía en un momento, en nuestra tierra tenemos mejores ríos y más limpios que este río todo lleno de barro. Que cualquiera que mira ese río por ahí dice, bueno, pero esto no es un río, es un arroyo. Pero bueno, la obediencia
de tirarse 7 veces a ese río y de bajarse, digamos, de la soberbia, de la altivez, de pensar que la saben toda y no la saben, hizo que se sanara. Y allí hubo un cambio en la vida de este general, que desde ahí en más él iba a servir al Dios de Israel, al Dios de esa tierra. Además pidió tierra para llevar allí, pero muy sabio también dijo, cuando mi rey entre allí al templo de los ídolos, no, permítame mi Señor que no me tome en cuenta Jehová ese acto, porque en realidad él ya había comprendido y entendido que el único Dios era Jehová de los ejércitos y que él obraba a través de los siervos de él, en este caso Eliseo. Entonces todas estas historias nos hacen ver que es importante, hermano, mantener la fe. Y bueno, la Biblia nos sigue hablando de relatos así. Hay otro caso en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 8 al 23, donde allí también nos habla de que bandas armadas habían pronunciado guerra contra Israel, y que venían para aprovecharse o para vencer al rey de Israel. Pero había el profeta Eliseo, estaba ahí, y cuando los sirios venían por un lado, el profeta por revelación de Dios le decía, no, mi rey, no vaya por ahí, vaya por otro lugar. Y entonces Eliseo le avisaba al rey de Israel donde acamparan los sirios que estaban en guerra con Israel. Y llegó un punto, esto lo vemos en 2 Reyes 6, del 8 al 23, que el rey de Siria, que hacía guerra a Israel, dijo, ¿quién tengo yo acá en medio de mi gente, de mi ejército, que es traidor, que es el rey de Israel? Y que le dice al rey de Israel dónde nosotros vamos a acampar. Y entonces ahí hubo alguien que le dice, no, mi señor, lo que pasa que en Israel está el profeta Eliseo, y él entonces, en lo más profundo de tu cámara, lo que tú hables, él lo recibe por revelación de Dios, y entonces él le avisa al rey. Entonces dice, bueno, averigüenme dónde vive él, para que lo capturemos. Y allí fue de noche, dice la historia, y rodeó la ciudad o el lugar donde estaba Eliseo. Y a la mañana se levanta Isi, su criado, y vio que estaba todo rodeado por el ejército de los sirios, de Siria. Y entonces dijo, mi señor, ¿qué haremos? Y entonces Eliseo le dice una palabra muy importante, que es para que nosotros lo entendamos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Confiando plenamente en Dios y confiando en este ejército de Dios que la Biblia nos enseña, nos habla, nos hace ver las cosas. Así que él ora a Dios después de decirle que son más los que están con ellos que los que están con el rey. Y Dios le abre los ojos al criado y él puede ver alrededor de él un gran ejército de ángeles y de carros de fuego. Allí me imagino todo esto, qué maravilloso. Ahora, yo pregunto hoy en la actualidad, ¿será lo mismo? ¿Habrá esto o no habrá esto? Y la Biblia nos dice que sí. Yo quiero finalizar con esto porque son mensajes sintéticos donde habla la palabra de Dios de que estos ejércitos nos rodean. Yo recuerdo una experiencia
que muchos de los que fueron niños en aquel tiempo ya son padres de familia, están casados, ya tienen hijos, donde cuando comenzamos la obra, ellos en un momento vinieron corriendo, diciéndonos a nosotros, niños que ni conocían la Biblia, ni conocían la historia, pastor, pastor, vimos alrededor de nosotros, de acá, de la casa pastoral, del cultito, porque este templo todavía ni se había comenzado a levantar, vimos carros de fuego con caballos de fuego y jinetes arriba de los carros. Y nosotros nos quedamos mirando y bueno, conociendo la escritura relacionamos inmediatamente que Dios a ellos le había mostrado esto tan maravilloso que es en el mundo espiritual. Así que esos fueron nuestros comienzos. Eso fue realmente hace muchísimos años atrás. Apenas teníamos 25, 26 años nosotros. Hoy ya estamos en los 68, así que se imagina cuántos años han pasado. Pero eso fueron experiencias que la tuvieron nuestros hijos. Si hablamos con ellos, por ahí ellos pueden decir, sí, recordamos que tuvimos esta visión y se asustaron, incluso vinieron corriendo diciéndonos todas estas cosas. Así que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos que entender esto, que no estamos solos, hermano. Yo le estoy hablando de los ángeles, no son todos estos ministradores a favor de los que han de heredar las promesas. Estoy hablando de que el que hace a sus ángeles espíritu, un espíritu no se puede, y a sus ministros llama de fuego, y para movernos en esa llama de fuego, como les hablé estos días atrás, de la visión que tuvo Moisés de la zarza, y el fuego que ardía dentro de la zarza, dándole a entender que esa zarza era él, que todavía era pinchagudo, pero que sin embargo desde adentro iba a brotar el fuego. Hoy esto todo es una figura del cristiano que recibió a Cristo, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y se relaciona con Dios de una manera profunda porque hace propósitos de implantar la palabra de Dios en su vida para que sean hábitos, realmente para que sean lo que le llamamos las buenas concupiscencias, ¿no? Y puedan relacionarse de tal manera con el Señor que el Señor le esté guiando a toda verdad, porque Dios no ha cambiado. Entonces por allí vamos a ver que aquellas cosas que le sucedieron a estos varones, los héroes de la fe, también nos sucede a nosotros, también nos pasa a nosotros. Yo estoy contando que estos días estoy visitando a uno, a otro, en las posibilidades que nos dan también las autoridades, y estamos viendo conversiones, gente que está cambiando sus religiones, saliendo de la idolatría para servir al Dios vivo. Vemos que hay personas que bajo el efecto de ciertas enfermedades, reprendiendo los demonios, los espíritus inmundos, las enfermedades se van. Yo les conté en un último video que hubo gente acá con enfermedades que hoy lamentablemente a algunos futbolistas le ha tocado y que están volviendo a su tierra de donde eran y donde lamentablemente están perdiendo toda sensibilidad, ya no se pueden ni bañar ni secarse, la esposa le tiene que hacer todo esto, ha perdido toda la fuerza muscular, pero acá en la iglesia hemos orado y la enfermedad se ha parado. Entonces, les motivo, hermanos, a buscar estas cosas. No que encontremos esa palabra que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque evidentemente se está perdiendo esa fe, esa confianza de Dios. Cada día se está perdiendo esa fe que es la que dice, sí, la fe mueve montañas, pero yo no veo mover la montaña que ninguno mueve. Entonces, hermano, esto es a través de buscarle en oración, de noche, de día, de reconciliarnos con Dios,
de identificar nuestros pecados, de confesarlos como tal, de pedir cada día misericordia a Dios, perdón, y de lograr que el Señor se relacione con nosotros de una manera mucho más profunda. A veces en la vida se cometen errores graves y decimos, bueno, se terminó todo para conmigo. No es así. Dios es un abecedario, el alfa, la omega. Él no es el A, B. Él tiene mucho para resolver realmente en las personas. Solo que hay que buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, cómo puedo levantarme, cómo puedo salir de este tropiezo, de estos errores que he cometido en la vida. Y Dios, que es bueno, lo hará, porque Él es un Dios de misericordia y de amor. Así que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por poder traer estas palabras, que seguramente si usted la analiza, la escucha y lee estos pasajes en la Biblia, a lo cual no me he detenido a leerlos y a examinarlos punto por punto, pero usted va a poder crecer en su vida espiritual. Lo más importante es buscar al Señor. Que el Señor les bendiga. Les amo, les abrazo en el Señor. Oremos para que pronto podamos volver a juntarnos. Estamos aguardando la respuesta del gobernador, de las autoridades. Me ha estado llamando la secretaria del intendente para decirme que se ha elevado todo esto al gobernador. Y estamos esperando realmente que el protocolo, que en alguna manera ha estado parte de nosotros ahí para armar esto, me refiero a personas que están en salud, bueno, nos puedan aprobar con un 30% de la capacidad del templo, no 30 personas, porque no lo veo justo, de que en un templo de 100 personas le dejen reunir 30 y en un templo para 1500 personas nos dejen reunir 30. Así que por eso les animo, hermano, a orar, a clamar y a pedir. Los hermanos que están lejos, que están en Italia, que están en España, que están allí en Canadá, que realmente nos ayuden en colaboración en el clamor. Les saludo, les amo y lo dejo todo en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.